Nuestros invitados esta noche en el estudio central de Teleamazonas. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo Gómez de la Torre fue presidente de la Cámara de Agricultura. Gracias a Homero Castañer. Homero Castañer es el actual viceministro de Gobierno. Agradezco a Ricardo Ulcuango, asambleísta por el movimiento UNES. Y nos acompaña también Juan Carlos Calderón, periodista, director de Plan B. Aquí empezamos, Belén. Así es, Andrés, esta ha sido una semana atípica, en medio de movilizaciones y llamados al diálogo, pero sin intenciones claras de ceder. El presidente de la República hizo importantes anuncios con medidas que buscan reducir el descontento de varios sectores, pero al parecer eso no fue suficiente y desde el movimiento indígena sostienen que no depondrán las acciones. Les hemos preparado un resumen de lo que ha ocurrido durante estos 7 días de inestabilidad social. Veamos. Así arrancó esta nueva jornada de protesta del movimiento indígena, que hoy llega a su 7º día. Pese a que durante los primeros los incidentes fueron aislados, el temor de la ciudadanía de que se repita lo ocurrido en octubre de 2019 estaba y está latente. El cierre de vías fue la principal estrategia en esta ocasión para generar caos. Aunque también se registraron actos violentos, las autoridades aseguraron que hasta aquí el balance no era negativo en cuanto a vidas, aunque sí en lo que tiene que ver con pérdidas económicas. Y desde el oficialismo sostienen que no existía un detonante para las protestas. Pero la CONAIE asegura que esperaron un año para que se cumplan sus demandas, que las sintetizaron en 10 puntos. Reducir el precio del diésel a $1.50 y la extra a $2.10. Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativas para 4 millones de personas. Precios justos en los productos del campo. Mejora en el empleo y derechos laborales. No a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera. No a la privatización de sectores estratégicos, presupuesto para salud y educación y otros puntos. Tras 5 días de manifestaciones y más de una decena de reuniones con organizaciones y con los principales ministros de Estado, el presidente Guillermo Lasso dio una respuesta. He decidido aumentar el bono de desarrollo humano a $55, declarar en emergencia el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores. Banecuador condonará todos los créditos vencidos hasta $3.000. Crédito agrícola de hasta $5.000 al 1% y 30 años plazo. No habrá alza del diésel, del gas, la gasolina extra y Ecopaís. No habrá ninguna privatización de servicios públicos. Sin embargo, aunque desde el movimiento indígena han reconocido que se trata de un avance, no ha sido suficiente a su criterio para deponer las medidas de protesta. Saludamos los puntos que se avanzan, aunque sean irrisorios, en algo ayudará. Pero los temas de fondo, presidente de la República, usted no pretende, en este caso, resolverlos. Por la cual, compañeras y compañeros, ratificamos la lucha a nivel nacional, ratificamos la lucha de manera indefinida. En el gobierno creen incluso que la paralización esconde otros intereses. Pues aquí no hay infiltrados, son parte de lo que está pasando en el país. Aquí no hay protesta social, no hay actos de resistencia, existen actos vandálicos para crear caos y asaltar el poder. Mientras todo esto ocurre, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, enfrenta un proceso por paralización de servicio público. Y eso también ha encendido los ánimos de ese sector, que ha calificado su detención y el inicio de un proceso judicial en su contra como ilegal. En todo caso, hoy el país vive una severa división entre el movimiento indígena y sectores sociales que han decidido apoyar su protesta y otro gran grupo de ciudadanos que piden se respete su derecho a movilizarse, trabajar y producir. Pues durante 7 días de paralización, las pérdidas ya suman más de $50 millones en un país que aún intenta resurgir tras las consecuencias del COVID-19. Vamos a iniciar la conversación de esta noche. Juan Carlos Calderón, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo leer, cómo interpretar lo que sucede en las calles? ¿Cuál es un poco
la situación del país a esta hora. Andrés, buenas noches. Gracias, y buenas noches a todos nuestros colegas invitados. Gracias por la invitación. El país, digamos, vuelve a tener un bloqueo. O sea, ya lo tuvo en octubre del 2019, lo ha tenido en otras ocasiones y este es un nuevo bloqueo sin que pueda, de alguna manera, encontrar las formas de desanudar, ¿no es cierto? Leonidas Issa ha dicho, acaba de decirlo, porque parece que él se convierte como en el veedor de lo que diga o no el presidente, pero él ha dicho que el presidente no quiere resolver los problemas de fondo y por tanto vamos a seguir radicalizando. ¿Cuáles son los problemas de fondo? El país no los conoce. La verdad es que la CONAIE ha planteado 10 puntos, ¿no es cierto? La mayoría de ellos de un carácter coyuntural, pero para mí el tema a profundidad es algo que se expresa en la radicalidad de las bases indígenas, porque son las bases indígenas, de algunas, no de todas las provincias, pero de la mayoría de provincias de la sierra, las que han generado una radicalidad muy fuerte desde las comunidades, porque así funciona. Pero Juan Carlos, sí sabemos cuáles son los problemas de fondo del país. Sí, tiene que ver con la pobreza, con el desempleo, exactamente, con la salud, con la inseguridad. Iba a decir una palabra que a veces las élites ecuatorianas no quieren escuchar y es la exclusión. Ese es un tema, ¿verdad? El tema de la exclusión en todo sentido. El tema, para mí este es un paro campesino. En el fondo es un paro campesino que tiene un montón de demandas que se han venido acumulando. Y el momento en que no este gobierno, el Estado ecuatoriano, no ha podido resolver, ¿sí? Después de 30 años del primer levantamiento indígena, 1992, ¿no es cierto?, no ha podido de alguna manera dar salida a un problema central que es la exclusión, ¿no es cierto?, del movimiento indígena campesino en el Ecuador. No hablo solo del movimiento indígena, hablo de los pequeños productores arroceros, bananeros, etcétera. Yo creo que ahí hay un camino, un desafío muy fuerte para este gobierno, pero sobre todo para la sociedad ecuatoriana. Rodrigo, esto es así, las sociedades se expresan así, constantemente hay una serie de expresiones de protesta, de avances, de lo que se llame. Entonces, ¿eso es lo que está ocurriendo ahora o qué frente a los hechos de violencia que hemos visto? Gracias, buenas noches, Andrés, sí. Buenas noches con todos. Gusto verte, Juan Carlos, Ricardo, Homero. Televidentes, creo que la situación que estamos viviendo actualmente es una radicalización de lo que vimos con una estrategia diferente, pero con un mismo objetivo del 2019. Octubre Negro en 2019 no buscaba un tema de reivindicaciones, por lo que buscaba era un derrocamiento del gobierno. Y esto ha sido expresado por dirigentes indígenas, no estoy inventando por mi lado nada. En el caso que vemos ahorita, reconozcamos que este gobierno, inclusive a título personal, sin estar de acuerdo, ya congeló el precio de los combustibles el año pasado. Están congelados el precio del diésel, gasolina extra, gasolina eco. El precio del gas nunca nadie ha querido toparlo. Pero cuando se congelan el precio de los combustibles, resulta que el precio internacional sube y aquí en el Ecuador, el Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene que pagar más por lo que no alcanzamos a producir, porque tenemos un par de refinerías, Estatal Esmeraldas, con 1.300 millones de dólares que nunca dieron resultados y otra que solamente se ven a través de ciertos glases que no existe, que parece un terreno aplanado. Ahora, Rodrigo, la exclusión que refiere Juan Carlos. Y yo quiero que el tema de la exclusión me parece muy interesante, porque esta exclusión que hace referencia a Juan Carlos no es una exclusión solamente de unos grupos o de otros, a todos les incomoda. Les incomoda a las élites indígenas que excluyen al blanco, les incomodan a las élites blancas que excluyen a los otros, les incomoda a las élites mestizas. Este es un momento en el cual debemos dejar de polarizar el Ecuador. No es cuestión de cara o sello. Aquí es cuestión de que hay una tercera vía, hay una moneda que puede pararse en la mitad. Y eso es lo que se requiere. Y tenemos que entender, y con esto concluyo, que el desarrollo rural no es exclusivamente el tema agrícola. El desarrollo rural incluye otros aspectos mucho más amplios que no están considerados que no se están en la agenda. Ni siquiera viendo. Asambleísta Urcuango, buenas noches. Su opinión. Bueno, primero quiero felicitarle al presidente Petro y a su vicepresidenta electos y al pueblo colombiano y desearles éxitos. Y no nada más que decirle de que también mi solidaridad con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esta mañana ha sido intervenida por la policía, y
La verdad es que efectivamente hemos visto una semana bastante agitado, pero esto tiene consecuencias que viene arrastrando desde hace 5 años, porque el presidente Guillermo Lasso y su política fue implementado por el presidente Lenín Moreno, por las propias palabras del presidente Lasso. Así que son 5 años que se viene implementando. El resultado de eso, evidentemente, no hay medicinas en los hospitales, no hay créditos suficientes hacia la agricultura, no hay una política hacia la agricultura, pero además de eso existe evidentemente una desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Muchas instituciones intervenidas por parte del Ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana, los organismos judiciales intervenidos por el Ejecutivo, entonces cada vez más se va caotizando. Por eso son problemas muy serios. Pero en esto quiero decirles, el movimiento indígena no es violento, no son vándalos. A veces alguna gente piensa que estas movilizaciones tienen otros fines políticos, de ninguna manera. Incluso dicen que es financiado por Correa. La gente de las comunidades de donde yo vengo vienen con sus propios cucavis, vienen con sus propias comidas, porque eso es la manera de protestar, ahora, de exigir al gobierno. Entonces, por lo tanto, pero sí hemos visto hechos de violencia, se ven en las imágenes. ¿Esto no corresponde al movimiento indígena? De pronto es generado por el propio gobierno para desestabilizar la movilización. El pueblo de Quito, la ciudad de Quito, que también es nuestro, o sea, tiene suficiente claridad la gente pobre de Quito, porque el movimiento indígena jamás vendrá a destruir, de ninguna manera, pero además de eso, reclamar también para ellos, porque en esta crisis, la pobreza en este momento, la falta de atención por parte del Estado es muy evidente. Entonces, el alto costo de la vida, el aceite, ¿cuánto ha subido, por ejemplo? Entonces, por eso es la movilización que se ha ido generando. Y ciertamente, en partes, el presidente ha dado decretos con el cual trataría de apaciguar, pero el problema es que estos ofrecimientos viene haciendo desde la campaña y no se concretan. No era necesario de que se movilice para recién decir, mira, esto pienso hacer. Entonces, gracias, ese es el problema. Gracias, asambleísta. Señor viceministro, por favor. Un saludo, Andrés, a quienes nos acompañan en el CED y antes de que termine el día a todos los padres ecuatorianos. Mire, esa narrativa de que no se han cumplido, de que los puntos no han sido escuchados, realmente no es la adecuada. Cada punto que ha sido planteado efectivamente desde junio del año pasado hacia el gobierno nacional ha sido debidamente analizado, canalizado, tratado de solucionar los problemas. Existen problemas estructurales graves, complejos, que no se pueden solucionar en corto tiempo. Pero, por ejemplo, en el tema de los combustibles, efectivamente pedían, yo recibí de Leonidas Issa el 11 de junio en Cotopaxi, en nuestras manos a nombre del gobierno, pedían la derogatoria del ajuste mensual de los combustibles. Se derogó y se congeló. Está congelado. No va a subir el diésel, la gasolina, eco, extra, el gas de uso doméstico. Pero, por ejemplo, en un segundo punto, piden la moratoria de todos los créditos del sistema financiero, banca pública, banca privada y cooperativas. Eso no se puede dar, eso es ilegal, eso no permite la ley y pondría en riesgo todo el sistema financiero. Por ejemplo, ¿qué respuesta ha dado el gobierno? El crédito más barato de Latinoamérica, 30 años plazo al 1%, se han entregado $100 millones, 28,000 familias, especialmente del sector rural, campesinos, agricultores, emprendedores, han sido beneficiarios. El presidente ha comprometido incluso mayor presupuesto para este siguiente semestre, dar la condonación de deudas de hasta $3,000 en la banca pública. Y recordemos, cuando recién se posesionó, sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos. Entonces, esas narrativas de que no se ha atendido, por ejemplo, el tema crediticio, no son las adecuadas. Existen otros temas, por ejemplo, radicales, no a la minería, que hay que proteger
zonas de recargas hídricas, bosques, que hay que proteger los páramos. El presidente ha ratificado que no se van a entregar concesiones mineras, pero la minería no es mala. Muchos países viven de la minería, genera empleo, ingresos para políticas públicas como salud, educación, seguridad. Pero por otro lado, ¿qué dice el movimiento indígena? No a la minería porque hace daño al ambiente, pero sigamos manteniendo o aumentemos el subsidio a los combustibles, que el monóxido de carbono es el máximo contaminante del planeta. Entonces, hay que dialogar, hay que conversar sobre estos temas y no simplemente dejar una lista de pedidos como imposiciones, como mandatos y condicionamientos, o si no, paralizo el país. Okay, gracias, Ricardo. 30 segundos para responder esto. Sí, como decía, son intenciones que se ha venido... Pero no se concreta. Ofreciendo. De pronto ha concretado, pero en porcentajes muy mínimos. Si hubiera concretado, si hubiera recibido, por ejemplo, muchas personas me han llamado a mí como asambleísta, decir que no atienden en los bancos, ponen condiciones para atender el famoso crédito del $5.000 a 1%, ponen diferentes trabas y no atienden. Okay. Esa es la realidad. Rápidamente. Yo esperaba que hasta este fin de semana, hasta este domingo, se hubiese completado un tema de mediación. Hasta el viernes, entiendo, Homero, no sé si me equivoqué, estaba claro que era necesario entrar a una mediación. Pero después, no sé por qué el presidente cambia de opinión y entra al estado de excepción, zona militarizada en Quito, zona de seguridad, etcétera, etcétera. Y la captura también de Leonidas Issa hace que se radicalicen las cosas. Pero el problema también veo es que el gobierno está pagando un déficit de gestión política. Gestión política. Gracias, Rodrigo, rapidito. Creo que es importante reconocer, la captura de Leonidas Issa fue en un momento en que estaba coordinando manifestaciones y cierre de vías, y si bien el derecho a la protesta social es válido, también el bloqueo de vías está tipificado en la ley como algo ilegal y un delito. Ok, gracias. Voy a ir a la pausa y volvemos en un instante. Gracias por continuar junto a nosotros. El movimiento indígena ha estado presente en la vida política del país desde antes de los años 90, pero en principio sus demandas estaban ligadas a la tierra y al agua. Actualmente las demandas de este sector se han extendido y ya no son únicamente gremiales, sino de interés nacional, como ya hemos visto en los 10 puntos planteados por la CONAIE. Sin embargo, analistas creen que el movimiento indígena en la esfera política no ha logrado aún consolidar un verdadero proyecto político o una verdadera estrategia de futuro para el país, como justamente hoy lo vemos en estas movilizaciones. Les invito a que observemos un reportaje en el que resumimos cómo ha evolucionado el movimiento indígena y lo que hoy persigue, siendo hoy el protagonista. La tierra y el agua, esas fueron las demandas sociales del movimiento indígena en sus orígenes, pero el levantamiento de mayo de 1990 los visibilizó en la sociedad ecuatoriana y los incorporó en la vida política del país. Antes de los años 90, la demanda dominante era el tema de la tierra, del acceso a la tierra y al agua. Pero eso de alguna manera, a partir de los procesos de la reforma agraria, pasó a un segundo plano. No es que desapareció del todo, pero dejó de ser una demanda central. Y poco a poco fue siendo reemplazada por la demanda del Estado plurinacional. En la primera etapa de Pachacútec se pensaba más bien como un movimiento general en que en torno al movimiento indígena como núcleo activo se articularan otras demandas de otros grupos sociales. Pese a haber formado parte del gobierno en 2002, el movimiento indígena no lograba conseguir mayor representación popular. Durante varias elecciones, la votación a su favor no superaba el 10%. Hasta la legislatura actual, donde evidentemente hay una presencia muy fuerte, de hecho tuvieron la presidencia de la Asamblea Nacional, pero que quizás a juzgar por toda la evolución histórica sería algo excepcional. A decir de Basabe, el movimiento indígena no ha logrado pasar de hacer política de resistencia a política pragmática. Y a Pachacútec siempre le va a ser mucho más productivo esta política de la calle y de la protesta desde ese campo, y en la otra me parece que le falta experiencia, porque Pachacútec tiene una de las bancadas más importantes, tuvo la presidencia, pero no supo manejar políticamente para
usufructuar esa presencia legislativa en sus demandas de fondo, como he dicho, salud, por ejemplo, educación, desnutrición infantil. Entonces creo que ahí hay un cortocircuito que no se ha podido superar, y es cómo trasladar la protesta desde las calles, que es legítima, a la hechura efectiva de las políticas públicas. Aunque Bustamante no concuerda con ello, cree que tampoco hay claridad de un verdadero proyecto político desde el movimiento indígena. Por muy bien que le haya ido en la última elección al movimiento indígena, sigue siendo la minoría, ¿no? Sigue siendo una fuerza política importante, pero no mayoritaria. Y si quiere impulsar un proyecto político que le dé una salida diferente a este país que aquellas que hasta ahora se han manejado, tiene que aliarse, tiene que encontrar socios, ¿no? Porque no es ni aceptable ni concebible que un grupo importante pero minoritario piense que va a dirigir a este país hacia su posición solo. ¿Cuál es entonces el objetivo del movimiento indígena? ¿Su lucha sigue atada a las reivindicaciones sociales o ahora tienen un plan de país que quieren impulsar? Esto que se acaba de señalar es muy importante. Voy a dar la palabra a Rodrigo Gómez de la Torre. Son expresiones que se van manifestando, se van dando con cierta frecuencia. Pero ¿cuál es el propósito del movimiento indígena? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ocurre con un movimiento de estas características frente al otro Ecuador, podríamos decir? Por favor. Discrepo un poco, Andrés, en el tema del otro Ecuador. El Ecuador es uno solo. No, hay varios Ecuadores. Pero el Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y pluriétnico, en donde tendremos blancos, negros, cholos, mestizos, indígenas y extranjeros, y hagamos memoria, en la época de la Constituyente inclusive se hablaba de validar a los extraterrestres. O sea, ese Ecuador plurinacional es el que tenemos y sobre el cual debemos aprender a vivir y aprender a convivir, porque no es la visión del blanco o del negro o del indígena o del mestizo. Es que es inevitable, es la visión, ese es el problema. Pero es que ahí hay un tema. Hay que entender esas visiones. No es que esas visiones sean radicales hacia un lado o hacia otro. A eso me refería yo. No podemos vivir con la diferente cara de la moneda. Tenemos que buscar una tercera vía de diálogo en donde nos vayamos entendiendo las distintas cosmovisiones del indigenado, del campesinado, que no necesariamente es el indigenado. En el campesinos hay también una masa multinacional, pluricultural, que vivimos del campo y que estamos dedicados a la producción agropecuaria, en donde hay que ver cómo buscar soluciones. Y aquí retomo esta palabra, desarrollo rural. Y yo sí quiero mencionar algo que tangencialmente lo topó Homero. Se está tratando ahorita, estamos en un momento complejo en el país. El Ecuador está viviendo un momento que tiene varias provincias paralizadas, donde hay desabastecimiento, no solamente anterior, sino hay un desabastecimiento adicional de medicinas, porque no pueden llegar las medicinas. Hay un problema de desabastecimiento ya de alimentos. La producción en el campo, en contra de lo que dice don Leonidas, que dice defender al campo, se está perdiendo producción en el campo de grandes, pequeños, medianos. Producción de comunidades se está perdiendo porque no pueden evacuarla. Ahora es cuando debemos despojarnos un poco, los unos de los ternos, los otros de los ponchos, y sentarnos en una mesa de diálogo a buscar soluciones. Juan Carlos. Yo quiero saber qué va a pasar el lunes. Mañana. O sea, mañana. O sea, ¿qué va a pasar con el tema del estado de excepción? ¿Qué va a pasar con la radicalización? O sea, creo que eso es la primera tarea, resolver esta crisis y quizás después ir a los otros temas. Aprovechando que está el viceministro, sí, ¿no es cierto?, de gobierno, volver a preguntar qué pasa con los procesos de mediación. ¿Va a haber o no mediación? ¿Va a haber o no, o la salida es policial y militar? Represión. O represión. O sea, ¿qué va a pasar con las propuestas de fondo? Es decir, si el gobierno va a asumir las propuestas de fondo. Si el presidente, tiene que esperar, como decía Ricardo Urcuango, que haya una paralización de esta naturaleza para admitir que tenía que declarar en emergencia la salud. No se lo venía pidiendo el pueblo indígena, se lo venía pidiendo los médicos, los pacientes, no hay medicinas, etcétera. Es como que no ven la realidad, como que no ven el país de la calle. Entonces yo siento, ¿no es cierto?, que hay ahí como una especie de cortina. Letargo. No letargo, esperando. De cortina donde se cree que se está haciendo bien las cosas, pero no se está leyendo la realidad con la gente. ¿Y los vientos de conspiración?
Yo sí creo, siempre habrá vientos de conspiración. El Ecuador es un país, la clase política es conspiradora en este país y se quieren meter por la ventana. O sea, de hecho, yo creo que el presidente debería haber concretado el momento que apareció a decir, estoy abierto al diálogo, decir, a ver, ¿cuándo, dónde y cómo? ¿Aquí en la Plaza Grande nos vamos a ver? Sí. ¿O cómo? Y en ese momento, decir, estos son los 5 puntos a negociar. Porque cuando Leonidas Issa dice, o la CONAIE dice, 6 puntos están bien, faltan 4. Perfecto, y es una puerta. Trabajemos eso. O sea, métale el pie en la puerta y no la deje cerrar. Y abra la puerta y diga, a ver, perfecto, de los 4, ¿cómo vamos a hablar? De los 4 puntos que faltan. ¿Cómo resolver mañana, viceministro? A ver, la voluntad para dialogar no existe. No existe, pero de parte de los movimientos y pueblos indígenas, los cuales tienen también una dinámica compleja frente a la toma de decisiones. No hay un solo interlocutor, son un consejo en donde tienen que ponerse de acuerdo. Cada miembro representa a diferentes pueblos y nacionalidades y eso complica los temas, pero la ciudadanía tiene que saber que el presidente las 2 veces que recibió a Leonidas Issa, a más de 50 líderes indígenas en la presidencia de la República, planteó para avanzar los temas, nombren una comisión para armar una agenda de trabajo, para que sea interlocutora, para ir construyendo y avanzando en los temas. Por ejemplo, ¿quién más que la gente que vive en el campo, los agricultores, para trabajar, por ejemplo, una agenda de los insumos agrícolas, de proyectos de riego, de mejoras en la red de comercialización de los productos? Jamás aceptó la CONAIE, jamás nombró una comisión. Entonces, cuando no hay esa voluntad, hay la idea de dejar un pedido y si no me cumplen, entonces salgo a paralizar. Bueno, pero tampoco se resuelve con lo que comentó hace un rato Juan Carlos, que es la represión, la intervención policial o militar. A ver, el gobierno está abierto al diálogo, está abierto a que pueda mediar la iglesia, la ONU, una universidad, que podamos sentarnos a conversar sobre estos temas. He escuchado al presidente de la CONAIE, sí, se ha avanzado en los 6, pero como no están los 4, seguimos en la paralización y movilizando a gente a la ciudad de Quito para destruir Quito, para destruir bienes públicos, privados. Hemos visto en esta semana quemados patrulleros, han intentado entrar en florícolas, en lecheras, destruido parabrisas, llantas. Eso es otra cosa, eso no se puede tolerar, el vandalismo, el caos, la anarquía y peor la conspiración. Señor asambleísta. Bueno, creo que hay que entender, el Ecuador está gobernado por un presidente neoliberal. En la Reserva Internacional tiene casi cerca de 11.000 millones de dólares guardado, mientras no existen medicinas en los hospitales. El precio del barril del petróleo creo que está cerca de $120. Existe plata en el país. El problema es que no quiere atender a diferentes sectores. Señor viceministro, colegas, en este momento no solo veo que está movilizado solo los pueblos indígenas, está movilizado maestros, médicos, organizaciones sociales, se ha ido agrandando esta situación. Pero al menos yo no veo de ninguna manera detrás por ahí escucho a algún funcionario del gobierno medio temeroso que quiere hacer un golpe de Estado. De ninguna manera, al menos. No hay aspiraciones golpistas ni conspiraciones. Nosotros hasta donde conocemos es que no existe absolutamente esa cosa. Lo que sí es necesario, de parte del gobierno, en vez de dar la mano con otra mano dando mazo, eso es lo que se empeora. Entonces, por lo tanto, yo creo que si es necesario, el gobierno debe tener suficiente apertura para un diálogo y buscar una solución. Pero además de eso, el estado de emergencia solo permite, como en este caso esta mañana entraron a la Casa de la Cultura, y puede entrar a cualquier casa para allanar acusando, no me llamaron de ECO 911 o de 0800. Con ese pretexto puede allanar a cualquier casa. Por eso yo considero, pero además de eso, ¿por qué debemos levantar el estado de emergencia? Porque la próxima semana son fiestas. En las fiestas no pueden controlar porque es la cultura, la tradición de los pueblos indígenas, pero se mantiene con esta estado de emergencia que es
muy preocupante. Mientras Manabí, Guayas, en estado de emergencia, la delincuencia, la inseguridad sigue. Ok, gracias, Ricardo, por favor. Bueno, me parece que, Ricardo, el partido al que usted se pertenece, de Rafael Correa, quiero recordarle que del 2014 al 2017 hubieron 1.400 denunciados por ataque o resistencia, 198 por paralización de servicios públicos y 43 por terrorismo, el 50% indígenas. No podemos nosotros de este rato paralizar el país, necesitamos reactivarnos, no pierde el presidente, no pierden los ministros, pierde el campesino que no puede llegar con su leche al centro de acopio, pierde el trabajador que no puede llegar a su lugar de trabajo, pierde el campesino que no puede llegar con su cosecha al mercado, el estudiante que no puede llegar a su casa de estudios. Esa no es la solución, dispuestos a dialogar, a trabajar en una agenda de trabajo. Ricardo, responder esto rápidamente y terminamos este. Bueno, hay que entender, siempre han tratado de culpar a los de antes, cuando los de antes no están en el gobierno. Quienes están gobernando es el presidente Lasso, quien es responsable de llevar adelante el desarrollo del país, por supuesto, colocando recursos para la educación, para la salud, para reactivar el aparato productivo, sistema de riego. O sea, eso es lo que necesita en este momento. Ok, gracias. Vamos, Rodrigo. Las soluciones, quizás, en este momento estamos en una condición extremadamente crítica, Rodrigo. Esta noche comienzan ya a llegar grupos importantes del movimiento indígena. ¿Y qué va a pasar? Dos observaciones. Yo creo que el tema de las fiestas, el San Pedro, San Pablo, Cayambe principalmente, el alcalde Guillermo Churuchumbi acaba de pedir en un comunicado público que se posterguen las fiestas. No sé cómo funciona eso, me parece un absurdo, pero eso es decisión del señor alcalde de Cayambe, dirigente del pueblo Cayambe. Por otro lado, tenemos una situación de conmoción social, tenemos vías bloqueadas, tenemos problemas generalizados en todo el país. El estado de excepción es para ver cómo destrabar estos problemas, porque hemos visto que sin estado de excepción no se está destrabando, tampoco con estado todavía. Esperamos ver alguna forma de solución para que haya movilidad de productos y personas, porque ese es un derecho constitucional, es un derecho humano. Y para cerrar, yo sí creo que si la Asamblea decide derogar el decreto 455, creo que podría caer en una situación de ser cómplice de un potencial acto de conspiración evidente. Lectura política de esto que acaba de señalar Rodrigo, la Asamblea, por favor. No perdamos la memoria, octubre del 2019, Rodrigo, lo que tuvimos fue que el presidente Lenín Moreno incluso abandonó la capital e instaló el gobierno en Guayaquil y tuvieron que llegar casi a la destrucción de Quito, ¿no es cierto?, la toma de Quito, etcétera, para sentarse finalmente a negociar. Casi una capitulación, ¿no? Fue una capitulación en nombre de la paz, etcétera. Sí. ¿Por qué tener que llegar a ese extremo? Los estados de emergencia no funcionan. Cuando sucede esto, no funcionan. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es que el presidente debe liderar, él debe liderar una postura, ¿no es cierto?, desde el Estado ecuatoriano para plantear una solución de temas de fondo a corto, mediano y largo plazo. Para lo cual hay que bajar las armas, de alguna manera. Exactamente, tienes que condicionarlo. O sea, a ver, señor Isa, venga y Conalle, bajemos. Desbloqueen. Claro. Desbloqueemos, nos sentamos a hablar. Decía, o sea, Homero Castañer decía, cuando nos estaban maquillando, decía, el paquete que acaba de anunciar el presidente en su decreto son cerca de $300 millones. Perfecto. Yo creo que necesita el desarrollo rural de este país necesita 3.000 millones, por lo menos. Y necesita, no en este momento, sino en un proceso planificado. No del periodo de Guillermo Lasso, sino a posteriori, que sea una política de Estado. Pero eso lo vienen reclamando hace 30 años, Andrés. O sea, por Dios, por eso hablo yo de exclusión. Pero si hay unos problemas estructurales que tienen otros ritmos, otros tiempos. Y es culpa hay cosas que de hay que resolver mañana, Juan Carlos. Es culpa de quién, yo sé. Bueno, o sea, pero esos problemas estructurales estallan. Están ahí. Todo el tiempo están ahí. Sí. Y entonces mañana dirán, bueno, nos sentamos, les dejamos de cumplir como ocurrió en el 2019, porque, perdóname la expresión, les engañaron. Entonces, y finalmente la gente dice, otra vez me vas a engañar. Okay. Cuando hay voluntad para construir e ir trabajando en procesos de construcción para una mejor sociedad, hay una muestra, por ejemplo, con los transportistas.
priorizamos 4 temas. El primer tema que tenían en junio del año pasado era vacunación, créditos, medidas compensatorias y el tema del tarifario. Ahora, por ejemplo, que seguimos reuniéndonos, ahora ponen seguridad, porque el problema de seguridad es grave, nos interesa a todos los ecuatorianos. Aquí también en este pedido de la CONAIE está la seguridad, pero imagínense cómo distraemos a la Policía Nacional, que en vez de estar cuidando a los ecuatorianos en contra de la delincuencia, de mafias, que estén en las carreteras, en las ciudades del país controlando el orden público, a veces enfrentamientos entre ecuatorianos, y esos son los temas que hay este momento que solucionar. Yo hago a nombre del gobierno nacional un llamado a esos valiosos líderes indígenas, porque hay gente muy valiosa en los pueblos y nacionalidades indígenas, a construir, a trabajar en una agenda, en temas que tienen que solucionarse, algunos no inmediatamente, sino a corto, a mediano plazo, para mejorar la calidad de la vida, especialmente en las zonas rurales. Un llamado. La Asamblea cumplirá su papel en su función, no somos apéndice del gobierno, es una institución muy aparte, primero. Segundo, yo sí llamo a la reflexión a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no utilizar como en el decreto, o no sé qué, cuál mismo valdrá los decretos, porque son 2 firmas del presidente del mismo número, pero dice utilizará armas letales. Eso es grave. Por eso hago un llamado, compatriotas, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no ir a la represión, porque si desde el Ejecutivo pretende hacer esto, puede generar consecuencias nefastas. Por eso yo le invito efectivamente de que debe haber una voluntad también de las partes, siempre y cuando que exista un resultado del diálogo. Caso contrario, nos sirve también el diálogo. En un instante retornamos. Bien, vamos a la parte final del programa. Voy a dar la palabra al señor viceministro. Y claro, la ansiedad que un poco se produce a esta hora es lo que va a ocurrir mañana. Sin duda estamos en un momento de expectativa sobre la posibilidad de una definición, de una solución. Los chicos, los jóvenes no pueden ir a clases mañana. Es probable que el tránsito tenga algunas dificultades. No sabemos qué va a pasar con el transporte público. Ministro, hay que apurarse, hay que resolver esto. Mire, Andrés, y a quienes nos siguen, el gobierno del presidente Lasso es un gobierno democrático que respeta la libertad, que respeta las formas de expresión, incluso que respeta las formas pacíficas de protestar, pero no se puede permitir vandalismo, caos, anarquía, violencia. No vamos a tolerar eso, y quienes cometan esos actos, no puede darse apertura a que se dialogue con el gobierno, sino ellos tendrán que dialogar con los jueces, con los fiscales, descargando esos delitos o presuntos delitos que cometan. Los temas de gestión que se han reclamado, es preciso que también el gobierno lleve adelante ofensivas para atender esas demandas. Sí, pero repito, cuando hay una voluntad de diálogo, pero esa voluntad no ha habido en este caso de la CONAIE. Hemos tenido acercamientos estos días y no ha habido respuestas, no ha habido la posibilidad de entablar una comisión, delegados, interlocutores, para analizar estos temas, para analizar, por ejemplo, lo que plantean mejoras en la salud, en educación. Mire, los ecuatorianos no somos muy distintos. Si preguntamos a todo el Ecuador que hay que mejorar la salud, la educación, la seguridad, la vialidad, la atención a personas vulnerables, a lo mejor todos estamos de acuerdo. A veces disentimos en el cómo, y ahí es donde tenemos que ver una agenda que vaya hacia adelante, pero no que quiera tener a lo mejor trasfondos políticos, incluso hay que decirlo pensando en la papeleta del próximo año. Ese es el problema, quizás eso está conspirando para que se puedan resolver los asuntos, los afanes políticos. Hay que ver dónde estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿vamos a respetar la democracia al gobierno legítimamente constituido o no? Punto de partida. Punto de partida, no al golpismo. Punto. A ver, ¿no es Ricardo, cierto? simplemente va a responder esto rápidamente. Yo no he escuchado que quieren hacer golpismo. Lo que sí han estado reclamando son las reivindicaciones. De la FEINE, de los Hatun Cabildos de las reivindicaciones hablan votar a Lasso. que están reclamando. Yo no he escuchado, sí, como le mencioné, por ahí vi a algún funcionario del gobierno tratando de involucrar
a este movimiento, al menos desde nuestro lado, yo no he visto esas cosas, tampoco conozco, pero si conocen realmente, evidentemente nosotros como asambleístas lo vamos a pedir la comparecencia a que vaya a explicar quiénes están impulsando ese tipo de cosas. Ok, gracias, Ricardo. Entonces no al golpismo. Yo al menos yo no he escuchado esas cosas. Muy bien. Para que le diga a su jefe allá en Bélgica o México, donde esté. ¿Pero cuál es el jefe? No, señor Rafael. No, no, pero y Leonidas no se va a resentir. No, para nada. No, no, con todo respeto. Lo que yo digo es, pues estamos de eso, estamos de acuerdo todos con eso, ¿sí o no? Lo otro... Lo que pasa es que todo lo que pasa, piensan, y todo el mundo está pensando en Rafael Correa, si está lejos. O sea, eso es absurdo estar pensando. Creo que... Yo creo que... algo con Ricardo. Pero espérate un ratito. A ver, que termine la señalamiento, Juan Carlos. Estoy sobre el tiempo. Ya. Claro. El tema de lo que decía, plantear un plan Marshall para el campo. Es decir, una ayuda... O sea, si se pueden conseguir créditos internacionales o lo que sea para que esto sea de muchísimo más alcance que subirle $5 al bono de desarrollo. Pero ahí sí se necesita la participación de los grupos campesinos. Que cesen, hay una tregua y cesen los bloqueos y la violencia. O sea, Leonidas Issa tiene que comprometerse a eso. Tiene que comprometerse. Y cuarto, todas las condiciones para una mediación. Es decir, el gobierno no tiene credibilidad en los movimientos que están en este momento bloqueándolo todo. El gobierno tampoco, los movimientos que están bloqueándolo todo, tienen credibilidad en otros sectores. Perfecto, busquemos un tercero confiable, pero urgentemente. Busquemos un tercero confiable que entienda la dinámica del cambio. Y con muchísimo respeto a la Iglesia Católica o a la academia, pero necesitamos gente que entienda la dinámica del cambio que se requiere. Necesitamos, no se me ocurre ahorita, pero necesitamos sistemas de riego. Ojo, los sistemas de riego están a cargo de las prefecturas, naturalmente. Caso de Cotopaxi, lleva 5 prefecturas hecho cargo el movimiento indígena. 2 y media de César Humajinga, Blanca Huamangate, 2 de Jorge Huamán. Los problemas se mantienen y es donde está el centro del problema. Estamos hablando de Cotopaxi, ahí estuvo el amigo Mariano Curicama, también de prefecto, un par de veces. Entonces, veamos que los problemas van un poquito más allá solamente desde una visión indigenista, sino hay problemas estructurales. ¿Qué debe hacer el gobierno? Sí, ahí sí yo sí creo que el gobierno, debemos decirle al amigo que está manejando finanzas, está bien ahorrar, pero todo tiene un límite, porque salir a decir que tenemos la mejor recaudación tributaria, y aquí perdón a los amigos del gobierno, pero la mejor recaudación tributaria y el menor nivel de gasto, donde también está el gasto social incluido, también hay una de cal y una de arena, o sea, y en eso sí... Estoy por terminar, quisiera una intervención final de 30 segundos, empecemos con Juan Carlos. Sí, insisto en que es necesario que el país entienda el problema central, que es el problema de fondo, que yo digo es la exclusión. O sea, pero es un problema actual y de mediano plazo. Los problemas les estallan a los gobiernos. Creo que ese el gobierno... es un tema más complejo, porque ese es un problema estructural y cultural. Pero es un problema estructural y cultural que tenemos, Andrés, casi la mitad de la población económicamente activa con rezago educativo. Absolutamente, sí es verdad. Tenemos varias generaciones con desnutrición crónica. Pero requiere más tiempo, hay cosas urgentes. Pero eso estalla en la cara. No son temas urgentes. O sea, son temas en los cuales el Estado debe intervenir ya. Pero Juan Carlos, están cerradas las carreteras. Yo sé. Pero si tú planteas un tema estructural de fondo, con comisiones mediadoras, es decir, donde participen incluso líderes indígenas, que sean invitados líderes indígenas a formar parte de las comisiones. Y líderes históricos indígenas. Históricos. O sea, hay una comisión mediadora, ahí va a estar, diga usted, Luis Macas, va a estar la ONU, va a estar la Iglesia, va a estar, no sé, Andrés Carrión, etcétera, etcétera. Ya, ok, Ricardo. Bueno, efectivamente está en manos del gobierno. La solución está en manos del gobierno. Por lo tanto, yo sí hago un llamado al gobierno de poner la actitud represiva, sino más bien llamar a un diálogo muy serio y con resultados. Yo he escuchado al presidente de la CONAI, debe haber un diálogo con resultados. Eso es lo que se quiere en las comunidades. Gracias, Ricardo. La gobernabilidad en un país no depende solo del gobierno. Depende también de los sectores sociales, de los sectores políticos, llegar a consensos, acuerdos, llegar a la posibilidad de una agenda y de tener
la voluntad para dialogar y para avanzar en los temas. El gobierno está abierto, el gobierno no ha cerrado las puertas absolutamente a nadie para trabajar en esta agenda, para poder encontrar las soluciones, para encontrar temas coyunturales, en este caso de la ruralidad, de las necesidades del campesino, del agricultor, de las personas más vulnerables. Pero hay que ser claro también que cuando no existe un escenario en este caso, de la CONAIE, una voluntad para sentarse, se complican los temas, ¿no? La necesidad de voluntad no es solamente del un lado o del otro, aquí es un 50-50. Gobierno 50%, el lado de los manifestantes liderados por el señor Leonidas Issa, el otro 50%. No podemos seguir destruyendo la producción, no podemos seguir destruyendo la movilidad de la gente, no podemos seguir destruyendo la economía. 2019 cerramos ya con un octubre negro muy complejo, el 19 fue feo, el 20 vino la pandemia, 21 algo nos hemos recuperado, se esperaba recuperarnos del 22 y hasta el 23 para llegar al nivel del 19. O sea, estamos rezagados con respecto a América Latina. Este es un momento en el cual las partes se pongan de acuerdo, busquemos soluciones, porque el Ecuador plurinacional, pluricultural y pluriétnico es un solo Ecuador que nos alberga a los 18 millones de ecuatorianos. Muchísimas gracias a los señores panelistas que han estado aquí en el estudio central de Teleamazonas. Hacemos votos de que el tema pueda ser resuelto lo más pronto posible y que evidentemente tengamos paz, posibilidad de producción, que las vías permitan el fluido del tráfico, de la producción naturalmente, y que podamos hacer la vida en normalidad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas.